Pon tu celular en modo amigo, en modo amor, en modo hermano, en modo hijo. Si no quieres quedar sin batería, pon tu celular en modo vida. Pon tu celular en modo amigo, en modo amor, en modo... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buena semana para todos. Hoy estamos compartiendo el 7º episodio de Hagamos una Reforma. Este podcast que es para dar fundamento, orientación y explicación al proceso de pasar de ser la casa de la palabra a una red de casas de la palabra en este 2024. En otras palabras, estoy explicando por qué ir de una iglesia convencional de domingo a una red de iglesias en casas esparcidas estratégicamente en toda la ciudad y en toda la región. Y como siempre te digo, no estamos tratando de inventar un nuevo modelo de iglesia, sino más bien redescubrir los principios bíblicos históricos de la iglesia primitiva, interpretarlos desde nuestro contexto y hacer los ajustes necesarios para volver a hacer las cosas en la iglesia a la manera de Cristo y los apóstoles. Hoy voy a estar contestando preguntas acerca de las iglesias en las casas y otras cuestiones relacionadas con esto. Hasta cierto punto mis respuestas te van a ayudar a entender lo que no estoy diciendo acerca de las iglesias en las casas. Y al final te voy a decir cuáles son los 3 males o enfermedades espirituales que son prevenidas estas enfermedades a través de la estrategia de las iglesias en casas. Este modelo de la iglesia primitiva puede resolver y sanar las 3 enfermedades o los 3 males espirituales que hoy están neutralizando, debilitando a la iglesia. Así que empecemos. Vamos con la primera pregunta. Horacio, ¿estás diciendo que las iglesias, como las conocemos en la actualidad, están totalmente equivocadas? La respuesta es no. La iglesia como la conocemos no es mala ni hipócrita en cómo hacemos las cosas. Pero tampoco eso significa que la iglesia no pueda mejorar. En la visión de muchos de nosotros, la iglesia está funcionando de una manera incompleta. Es como un avión o un pájaro que solamente vuela con una sola ala. El ala principal de la iglesia de hoy en día es la reunión del domingo. Y ya sabemos que no se puede volar con una sola ala. La otra que le falta, la otra ala que le falta a esta águila, es el ministerio de los miembros del cuerpo de Cristo, la interacción y la participación del resto de la congregación en las reuniones de la iglesia. Cuando en la iglesia solamente importan el ministerio del pastor, los músicos y el de algunos líderes, y el resto solamente observa, canta y pone la ofrenda y nada más, entonces la iglesia es un águila que solamente está volando con una sola ala. Está discapacitada porque no está usando de manera completa todos los recursos espirituales que Dios ha dado a la iglesia en la vida de cada miembro de la congregación. Entonces tiene que haber un balance entre el culto del domingo y el ejercicio de los dones y los ministerios de cada uno de los miembros de la iglesia. Y el formato diseñado por Dios, según lo vemos en la Biblia y en los primeros 300 años de historia, el formato que diseñó Dios para que ocurra esta dinámica
del ejercicio de los dones y los ministerios de todos los creyentes son las iglesias en las casas, como sucedió en los primeros 300 años de historia. El punto es este: la iglesia actual es débil porque depende de unos pocos cristianos comprometidos. Hay dones sin usar, hay ministerios sin ejercer, hay servicios sin llevarse a cabo, hay recursos espirituales desperdiciados porque el formato del culto del domingo no facilita la dinámica del ministerio de los unos a los otros, o como dice Pedro en 1 Pedro 4:10, cada uno, no cada líder, cada uno, cada creyente, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Como el resto de los creyentes, aparte del pastor y los líderes que ministran los domingos y los músicos, el resto de los creyentes no ministran los dones que han recibido, la iglesia es débil, es un águila que está volando con una sola ala. Para muchos, la iglesia, como la conocemos hoy en día, es buena, pero no es tan buena como podría serlo si la comparamos con el modelo que vemos en el Nuevo Testamento. Segunda pregunta, Horacio, ¿estás diciendo que las iglesias en las casas resolverán todo lo que está mal en la iglesia como la conocemos hasta el día de hoy? La respuesta es no. La estructura de iglesias en las casas no son mágicas, no es una estrategia mágica, un formato o una dinámica mágica de hacer iglesia. Porque si no hay vida espiritual, las formas en que nos reunimos, ya sea en un templo o en casas, son como los huesos secos de la visión de Ezequiel 37. Están ahí, pero no tienen vida. Cuando me refiero a la iglesia en las casas, no estoy poniendo el énfasis en el formato de reunión o de culto en las casas, sino en la dinámica que se tiene que dar en toda reunión o culto cristiano, en casa o en un salón. Y esta dinámica solo puede venir del mismo Espíritu Santo a través de la vida de cada cristiano lleno del Espíritu Santo. Lo que debe ocurrir en una iglesia en casa es diferente a lo que ocurre en un culto en el templo el domingo. Las características de compañerismo cristiano son las relaciones personales, ser accesibles y disponibles a tus hermanos, al necesitado, contacto visual cara a cara, servirnos unos a otros, ministrarnos unos a otros, edificarnos unos a otros, implica relación, implica conversación, implica unidad, enfoque conjunto, oración y comunión y ministración de unos a otros. Esto no se puede hacer un domingo, de hecho no se hace en un domingo de culto normal en un templo. Imposible hacerlo. El formato del culto de domingo no nos permite cumplir con todos estos mandamientos del Señor Jesús a través de los apóstoles. Y el punto es que se nos manda a hacer estas cosas. Se le manda a cada creyente a hacer estas cosas. Y el punto es también que el formato de culto del domingo es una estructura que no permite el desarrollo de esta dinámica dentro del cuerpo de Cristo. Es interesante notar que una vez que Jesús resucitó de los muertos, estuvo 40 días con los discípulos y dice Hechos capítulo 1 que les estuvo hablando del reino de Dios. Ahora, en esos 40 días, el relato claramente no lo dice, pero supongo que esa conversación no habrá existido porque los apóstoles después no buscaron hacer esto que yo voy a decir ahora. Jesús nunca le dijo a ellos, después que resucitó y se juntó con ellos 40 días, bueno muchachos, después que venga el Espíritu Santo hay que conseguir un terreno y construir un hermoso templo. Jesús nunca les dio ese mandato, nunca les dio esa orden.
¿Por qué? Dice que los 40 días les estuvo hablando acerca del reino de Dios. ¿Y por qué no les mandó a conseguir un terreno en Jerusalén y edificar un templo cristiano? Porque el reino de Dios no entra en un templo. Y Esteban en Hechos 7 dijo, Dios no habita en edificios hechos por mano de hombres. Por eso ellos no se preocuparon por encontrar un lugar especial a donde ir el domingo, sino que en las casas se dedicaron a 3 cosas específicamente: a ser enseñados en la doctrina de los apóstoles, a la oración en conjunto y a la comunión, comiendo juntos y celebrando la cena del Señor cada vez que se reunían. Y dice que se reunían todos los días en las casas. En el tiempo que el templo estaba construido, el templo judío, lo hicieron hasta el año 70 después de Cristo, que el templo fue destruido y no hubo más templo para los cristianos hasta que el emperador de Roma, Constantino, en el año 325, ordenó que todos los cristianos empiecen a reunirse en templos y ya no más en las casas. Y ya sabemos, la historia viene de ahí, hasta el día de hoy. No sé si alguna vez te preguntaste por qué nos reunimos en templos los días domingos, porque fue una orden del emperador Constantino a la iglesia de ese momento, 325 después de Cristo, y ni la iglesia católica ni la reforma protestante tocaron ese modelo, ni los evangélicos que vinimos después, tocamos ese modelo. Todavía seguimos el modelo de Constantino cada domingo cuando hacemos nuestras reuniones. Pero este modelo no permite la obediencia de estos mandamientos que todos los creyentes tenemos de ministrarnos los unos a los otros. Ellos se dedicaron a 3 actividades principales y las practicaron por 300 años en casas de familia. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la oración unida, en la comunión, comiendo juntos y celebrando juntos la cena del Señor. Y aunque te parezca una locura y que no fuera verdad, así llenaron con el Evangelio todo el imperio romano. Entonces, no es que la estructura o el cambio de estrategia del templo a las casas es algo mágico, no. Ya sea en el templo, en un salón, un auditorio, o en las casas, o bajo un árbol, tiene que llevarse a cabo una dinámica motivada por el Espíritu Santo, donde hay participación y ministración de todos los creyentes. Entonces, así, de esa manera, según Pablo en Efesios capítulo 4, dice que por el ejercicio de los dones de cada creyente, el cuerpo de Cristo, la iglesia, va creciendo. Acá vamos con la tercera pregunta. Horacio, ¿estás diciendo que la vida espiritual de los miembros de la iglesia convencional está devaluada? La respuesta es no. Yo mismo he crecido y he madurado en mi vida cristiana y en mi ministerio en la iglesia de tipo convencional. La iglesia de tipo convencional es la iglesia evangélica como la conocemos hasta el día de hoy. A eso le llamo la iglesia convencional, también se puede llamar la iglesia tradicional. La iglesia que todos conocimos del primer día que nos convertimos. Y la iglesia en la que hemos crecido y nos hemos desarrollado. Donde en este tipo de iglesia he conocido a los mejores hombres y mujeres de Dios que han marcado mi vida espiritual y que estos hombres y mujeres han servido a la iglesia. Yo mismo la he servido a esta iglesia convencional por más de 25 años, por la gracia de Dios. Pedir que volvamos a un diseño más parecido a la manera de Cristo y los apóstoles, como se revela en el Nuevo Testamento, no cuestiona la madurez espiritual de los creyentes de la iglesia actual. Porque está claro que los creyentes, de manera individual,
podemos crecer en nuestra vida espiritual aplicándonos a nosotros mismos las disciplinas espirituales de la oración, estudio de la palabra, servicio al Señor, testificar a otros, el amor, la humildad, en el poder del Espíritu Santo. Pero convengamos que todo esto depende del esfuerzo individual de cada creyente y que no es mucho esfuerzo que digamos el que se ve últimamente en la mayoría de cristianos. Los primeros cristianos maduraban, crecían, servían, amaban, perdonaban, evangelizaban en un contexto de comunidad y no de reunión solo el domingo. Yo mismo no solamente he sobrevivido espiritualmente en este sistema de domingo, he crecido y he servido. Pero no es lo que se ve, lamentablemente, en la mayoría de los cristianos hoy en día. Sin hermanos mayores que caminen al lado de estos cristianos inmaduros, sin crecimiento, estos hermanos inmaduros nunca llegarán a la estatura de la plenitud de Cristo. Y este tipo de dinámica que favorece el crecimiento y la madurez espiritual no es la dinámica del culto del domingo. Nadie crece espiritualmente ni madura espiritualmente por no faltar ningún domingo. Aunque para los pastores nos parezca que la asistencia perfecta al domingo sea signo de madurez espiritual. Te puedo dar una lista de creyentes que tienen 15, 10, 20 años de creyente que nunca faltaron un culto y nunca dejaron de dar sus diezmos y nunca han crecido y madurado espiritualmente. Porque todavía no son útiles para el servicio del ministerio después de 10, 15 años creyentes. Esa es la realidad de la iglesia en general. Ahora, ¿en qué tipo de reunión o qué tipo de dinámica favorece el crecimiento y la madurez espiritual? Bueno, no vamos a inventar nada. ¿Cómo hicieron en el Nuevo Testamento? ¿Cómo es que la gente crecía, los cristianos crecían en las iglesias del Nuevo Testamento? Bueno, en la dinámica de los grupos pequeños, en la dinámica de las iglesias en casa. Claro que los creyentes en este sistema convencional de iglesia podemos crecer si cada uno es autodidacta, si cada uno se disciplina a sí mismo y cada uno se educa a sí mismo y se toma en serio su propia vida espiritual. Pero es la minoría en la iglesia hoy en día. Es la minoría. Esa es la realidad. Entonces, la estrategia de Jesús y de los apóstoles viene a resolver y viene a ayudar al crecimiento y a la madurez espiritual de todos los creyentes, no solo de algunos. Cuarta y última pregunta por hoy es la siguiente. Horacio, ¿estás asegurando que este tipo de iglesia en las casas es más fácil y surge con más rapidez? La respuesta es no. El mismo Señor Jesús entendió que esto no iba a ser sencillo. La imagen que él usa de la iglesia es la de una comunidad de discípulos asaltando las mismas puertas del infierno. ¿Se acuerda cuando dijo Jesús? Yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Bueno, estas palabras de Jesús no nos dejan crearnos la falsa expectativa de que va a ser fácil y cómodo ser iglesia. El proceso necesario para convertirse en una iglesia en casa demanda una increíble cantidad de compromiso y también de fe. Más todavía en que la mayoría de las iglesias todavía no ven que este proceso de iglesias en casa es más beneficioso y más favorable que el sistema común de juntarnos solamente todos el domingo en un salón. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Edificar, construir es un proceso. El Señor Jesús, a él le tomó 3 años y medio completar la primera etapa. Ahora, soportó oposición, malentendido de sus discípulos, el abandono de la mayoría de sus seguidores, la traición de otros y por último la muerte en una cruz. Más adelante, en otro podcast,
Les voy a pintar un cuadro real y bíblico acerca de empezar a hacer iglesia en las casas y cómo hacer la transición de una iglesia convencional a una red de iglesias en casas, cómo lo estamos implementando acá en Concordia con una visión estratégica para toda la región. No, nadie dijo que esto iba a ser fácil y que era el sueño dorado, soplar y hacer botellas, la iglesia en casa es la explosión de la bendición y del crecimiento. No. Va a ser una lucha espiritual, pero Jesús dijo que las puertas del infierno no podrían derrotar a esta iglesia. Y para cerrar el podcast de hoy, beneficios de la estrategia de la iglesia en las casas que previene la apatía, la atrofia y la entropía. Paso a explicar. La estrategia de la iglesia en las casas, diseñada por Jesús y los apóstoles, previene la apatía espiritual. ¿Qué es la apatía? La apatía es un estado de indiferencia. Es la falta de emoción, motivación o entusiasmo. Es cuando las personas, los creyentes, no muestran interés por las cosas de Dios. Y hoy la iglesia sufre de una peste de apatía. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cada vez que hay un desafío ministerial, para evangelizar, para una cruzada, para viajes misioneros, para dar ofrendas misioneras, para ir a limpiar el templo, para cortar el pasto del frente, para hacer lo que sea para la obra de Dios, siempre son los mismos que se involucran en esta tarea, en estos trabajos, en estos servicios de ministerio. Siempre son los mismos. Supongamos que en una iglesia hay 100 personas, bueno, 20 personas se llevan la iglesia al hombro. Esa es la realidad. El 80% es un público pasivo, indiferente, apático. No hay manera de moverlos. Ahora, yo no estoy diciendo que sean malos hermanos, mala gente, malas personas y que tengan la culpa de esto. No. La apatía espiritual es fomentada por el tipo de reunión que hacemos los domingos, donde solamente sirven a Dios 5 o 6 personas en una plataforma y el resto solamente mira, canta, escucha y ofrenda. Suponete que vos haces eso todos los santos domingos por 10 años, te entra una apatía, una indiferencia, un desinterés, un aburrimiento, que cómo movés a una persona que durante 10 años, 5 años, 3 años, sentado en un asiento viendo cómo los demás sirven al Señor. El sistema de reunión de domingo promueve la apatía espiritual. No en los que sirven. Los que sirven estamos encendidos, estamos motivados, estamos entusiasmados, mostramos interés en las cosas de Dios y en el ministerio del Señor y queremos llevar a todo el mundo a la conquista. Y cuando vemos que siempre son los mismos los que nos acompañan en la conquista, nos enojamos con la gente. La gente no tiene la culpa. Pero la realidad es que la gente sí sufre de apatía espiritual, sufre de indiferencia espiritual, de falta de motivación y entusiasmo espiritual. A Jeremías le pasó. Mire, si hay alguien que sufrió por la apatía del pueblo, fue Jeremías. En Jeremías 6:10 dice, ¿a quién puedo advertir? ¿Quién escuchará cuando yo hable? Tienen sordos los oídos y no pueden oír. Ellos no valoran la palabra del Señor, no quieren escuchar para nada. Esto podría ser tranquilamente la confesión de cualquier pastor que predica todos los domingos acerca de su gente. Mateo 13:15. Han cerrado su mente, se taparon los oídos y cerraron los ojos. Si no fuera así, entenderían lo que ven y lo que oyen, se volverían a mí y yo los sanaría. Jesús hablando del estado de apatía que había encontrado en el pueblo de Israel cuando él vino a predicar
el reino de Dios. El otro beneficio de la iglesia en casa, de esta estrategia de iglesias en casa, es prevenir la atrofia espiritual. ¿Qué es atrofia? Atrofia, hablando desde la medicina, es el debilitamiento, encogimiento y pérdida de músculo cuya causa es una enfermedad o la falta de uso. Espiritualmente, ¿qué significa para esto? Lo que dice Romanos 5:14. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué está diciendo acá el autor de Hebreos? Que el ejercitarse espiritualmente, que a fuerza de práctica espiritual, de los dones espirituales, del ministerio, del servicio, de los talentos que Dios nos ha dado, nos capacita para poder crecer en discernimiento espiritual y recibir alimento sólido de la palabra de Dios, porque la práctica de los dones espirituales y de los hábitos espirituales nos vuelve creyentes maduros. Ahora, si no practicamos y no nos ejercitamos, se produce el debilitamiento y el encogimiento del músculo espiritual por falta de uso. Si los creyentes, si la mayoría de los creyentes no usan sus dones espirituales, van a sufrir, de hecho ya sufren, de atrofia espiritual. Se les ha encogido el músculo espiritual. Están débiles espiritualmente hablando, porque no tienen oportunidad y no tienen espacio para practicar los dones que Dios les ha dado, para ejercitar sus dones, su servicio y su ministerio que Dios les ha dado. Y entiendo que no tengan espacio para practicar, porque en una plataforma no entra toda la congregación para que pueda cada domingo ejercer sus dones y su ministerio. Es porque la reunión de domingo es un formato que promueve la atrofia espiritual. De hecho, vos sentís atrofia todos los domingos cuando después de una hora, sentado escuchando al predicador, ya te duele la nalga, te duelen las piernas, porque no estás usando las piernas ni la cadera. Y empezás a sentir debilitamiento, dolor, molestia en los músculos. Bueno, eso es un principio de atrofia. ¿Qué tenés que hacer? Y te parás, caminás un poco, te pones en movimiento, te ejercitas un poco para recuperar fuerza. ¿Sí? Bueno, tenemos un problema en la iglesia con la atrofia espiritual y la estrategia de la iglesia en las casas previene la atrofia espiritual. Y el tercer beneficio de esta estrategia de iglesia en las casas es que previene la entropía. ¿Qué es la entropía? La entropía es la cantidad de energía que no se usa y termina produciendo desorden. El apóstol Pablo lo escribió con otras palabras. 1 Corintios 14, 39, 40 dijo Pablo: por lo tanto, mis amados hermanos, con todo corazón deseen profetizar y no prohíban que se hablen lenguas. En otras palabras, ¿sí?, que cada uno pueda ejercitar los dones que Dios les dio. Pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden. ¿Qué pasa cuando la energía espiritual, la fuerza espiritual, el poder espiritual de los creyentes no se usa? Sucede el desorden. Empieza a haber desorden en la iglesia. Y estos creyentes que deberían usar sus dones y sus ministerios para la edificación de toda la iglesia, al no usarlos, empiezan a volverse en creyentes, convertirse en creyentes problemáticos que provocan desorden en la iglesia. La entropía trae desorden y caos porque es energía que no está siendo usada. Y cuando no se usa la fuerza, el poder, la energía espiritual del Espíritu Santo por parte de los creyentes, el creyente, que debería ser una bendición y una edificación para el resto, se vuelve un problema y un caos en medio de la congregación. ¿Cómo evitamos este problema de la entropía espiritual? A través de la estrategia de la iglesia en las casas.
Bueno, gente, por hoy suficiente. En el próximo podcast voy a contestar las últimas preguntas. Dios los bendiga un montón y los haga crecer 1000 veces más de los que son ahora. Un abrazo y chau. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar.